Eran las 3 de la madrugada del 14 de febrero de 1945. El frío era tan intenso que el aliento de los soldados se convertía en pequeñas nubes que flotaban frente a sus rostros antes de desaparecer en la oscuridad. En algún punto del norte de Francia, una espesa niebla cubría los campos destruidos por la guerra. Las ruinas de lo que antes era una pequeña ciudad dormían bajo un silencio denso, roto solo por el eco distante de un cuervo, algún disparo perdido muy lejos y el crujir del metal oxidado cuando el viento soplaba entre los restos de los edificios. El sargento canadiense Thomas Gallagher avanzaba con paso firme entre los restos humeantes, aunque por dentro cada paso le recordaba que podía ser el último. Llevaba en las manos un pequeño maletín negro, con los instrumentos más precisos y temidos por cualquier ingeniero de guerra: pinzas, destornilladores, alicates, sondas y un carrete de alambre fino. Esas herramientas eran, al mismo tiempo, su protección y su condena. Sabía que en algún lugar, bajo aquel suelo ennegrecido y aparentemente muerto, había un dispositivo capaz de borrar del mapa toda una ciudad antes de salir. Su comandante lo había mirado directamente a los ojos, como quien sabe que quizá esté viendo a alguien por última vez. «Si ves esto, Tommy, no lo toques hasta que estés seguro», le había dicho con voz grave. Un solo error, y adiós a todos. No es solo una mina, es una sentencia para esta ciudad. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal y comenta. Yo tendría valor si te atreverías a hacer lo que Thomas está a punto de hacer. Tu comentario y tu like ayudan a que sigamos contando historias como esta. Gallagher respiró hondo. No era la primera vez que enfrentaba la muerte de cerca, pero algo en aquella misión era distinto. Había rumores de que los alemanes habían desarrollado una nueva clase de bomba, más poderosa, más impredecible, casi imposible de desactivar. Algunos la llamaban la ciudad fantasma. Donde explotaba, no quedaba nada ni nadie que pudiera contar lo ocurrido. Esa noche, si las coordenadas eran correctas, ese monstruo estaba justo debajo de sus botas. El suelo estaba blando por la lluvia de días anteriores. Thomas se arrodilló lentamente, sintiendo como el barro empapaba el tejido de su pantalón. Encendió su linterna de luz tenue, cuidadosamente cubierta para no delatar su posición. El haz iluminó un entramado de cables entrelazados, casi invisibles, que se extendían hacia una caja metálica semi-enterrada. Era más grande que cualquier mina que hubiera visto hasta entonces, casi del tamaño de una caja de herramientas. Apagó la linterna al instante. Sabía que algunos detonadores podían reaccionar incluso a cambios de temperatura o a vibraciones mínimas. Se quedó quieto, escuchando su propia respiración y los latidos de su corazón golpeando en sus oídos. Imaginó a las familias escondidas en los refugios improvisados, durmiendo sin saber que una chispa podía matarlos a todos. Había oído que quedaban mujeres, ancianos y niños en sótanos húmedos, rezando para que la guerra pasara de largo. Se inclinó hacia el suelo. Con los dedos, comenzó a retirar la tierra con extremo cuidado. A medida que desenterraba la estructura, fue entendiendo la magnitud del dispositivo. No era una simple mina antipersona ni un proyectil cualquiera. Era un sistema de detonación encadenado, diseñado para iniciar una reacción en cadena con explosivos ocultos en distintos puntos de la ciudad. Si fallaba, la explosión no solo destruiría edificios. Arrasaría con la historia de ese lugar. En el centro de ese monstruo de acero había un cable principal. Era un alambre delgado, casi inofensivo a la vista, pero era la línea entre la vida y la destrucción. Thomas acercó su mano, la detuvo a unos milímetros y la retiró. Sabía que antes de cortar, tenía que comprender cómo pensaba el enemigo. Para él, cada bomba era una especie de conversación silenciosa entre dos mentes, quien la armó y quien intenta desactivarla. El pulso de Thomas vibraba como el de un tambor lento. El sudor le resbalaba por la frente, se mezclaba con la humedad de la tierra y le caía sobre los labios, dejando un sabor salado y metálico. A pesar del frío, sentía la camisa pegada a la espalda. La tensión era tan grande que sus hombros parecían hechos de piedra. A su alrededor, los ecos del frente lejano parecían desvanecerse, como si el propio mundo contuviera la respiración para escuchar lo que iba a pasar. Mientras levantaba con pinzas una capa de tierra endurecida, apareció lo que parecía ser el circuito principal de activación. Una red de alambres se cruzaba en un patrón aparentemente caótico, pero demasiado preciso como para ser casual. Cada cable tenía un color apagado, cubierto de polvo y barro, y muchos se perdían bajo otras piezas metálicas. Thomas entendió de inmediato, no bastaba con cortar un alambre al azar. Aquello era un rompecabezas mortal, diseñado para confundir incluso al más experto, una prueba para separar a los temerarios de los verdaderamente preparados.
En su mente resonaban palabras del entrenamiento. Una mina te habla si sabes escucharla. Sus instructores siempre repetían que debía tratar cada bomba como si fuera un mensaje en clave. Recordó largas jornadas en campos de práctica, agachado sobre dispositivos inertes, aprendiendo a leer la lógica detrás de cada trampa. Casi podía sentir que aquel artefacto tenía voluntad propia, queriendo atraparlo. Pensó en los ingenieros enemigos que habían pasado horas diseñándolo, imaginando al hombre que un día se arrodillaría frente a él. Ese hombre ahora era Thomas, solo, bajo una luna que apenas se veía entre las nubes. Miró alrededor. No había apoyo, no había respaldo. Sus compañeros lo observaban desde una distancia prudente, ocultos tras un muro semiderruido, sabiendo que no podían ayudarlo sin empeorar las cosas. Alguno de ellos asomaba la cabeza de vez en cuando, con el miedo reflejado en los ojos. Uno de sus amigos, Miller, levantó el pulgar desde lejos, como quien dice «estamos contigo», sin pronunciar palabra. Solo él y ese monstruo silencioso compartían el pequeño círculo de luz. Recordó las calles nevadas de Montreal, los partidos de hockey en los que siempre jugaba como defensa, y la voz de su madre diciéndole que nunca se echara atrás ante el peligro si era para ayudar a otros. Pensó en su hermana menor, que solía escribirle cartas llenas de dibujos infantiles, preguntando cuándo volvería a casa. Una de esas cartas estaba guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, doblada con cuidado. Thomas la había leído tantas veces que ya se sabía de memoria cada frase. Todo eso podía desaparecer en segundos si fallaba allí, en ese campo olvidado por el tiempo. Si corto este cable, murmuró para sí, casi sin darse cuenta, o se apaga el infierno o lo libero. Tomó aire, aseguró sus guantes y empezó a seguir el cable con la luz roja de su linterna. Descubrió que el alambre principal no iba directo al detonador, como en la mayoría de los explosivos que había visto. Llegaba primero hasta una pequeña soldadura corroída, en donde se unía a otros dos cables más finos. No era un detonador común. Parecía improvisado, modificado a última hora, como si alguien hubiera querido añadir algo que no estaba en el diseño original. Esa bomba no era solo alemana. Alguien más la había manipulado. Tal vez un saboteador local obligado a colaborar, tal vez un especialista que había querido añadir una capa extra de crueldad. La idea lo heló. ¿Y si era una trampa especialmente diseñada para quienes, como él, se atrevían a desactivarla? Un ruido seco sonó a su espalda. Thomas se congeló. Era solo un ladrillo que había cedido en una pared cercana, pero por un segundo sintió que el corazón se le detenía. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y tuvo que cerrar los ojos para recuperar el control. «Concéntrate», se dijo. «Esta bomba quiere asustarte. No le des ese poder». Se quitó un guante, a pesar de que la piel se le erizaba por el frío. Con las manos desnudas, tomó el cable, lo tensó suavemente y notó que el alambre vibraba, transmitiendo una leve corriente de tensión, como si dentro hubiese algo vivo. Podía sentir la fragilidad de la situación, la delgada línea entre la estabilidad y el caos. «No me vas a ganar, maldita sea», susurró, apenas audible. Acercó las pinzas, alineó la presión, midió el ángulo mentalmente como si estuviera realizando una operación quirúrgica. Contó hasta 3 en silencio, aunque cada segundo se sentía como un minuto. Y con un solo movimiento, preciso y limpio, cortó. El mundo pareció detenerse. No hubo ráfaga de fuego. No hubo luz ni estruendo, solo el sonido de su corazón volviendo al ritmo después de casi un minuto de silencio absoluto. El aire alrededor parecía más denso, como si el tiempo mismo hubiera dudado entre avanzar o no. Thomas soltó el aire, pero entonces, en medio de esa aparente calma, escuchó un leve zumbido, un sonido casi imperceptible, metálico, como si algo aún siguiera activo bajo la superficie. Ese murmullo eléctrico le recorrió la espalda como un escalofrío. La bomba no había dicho su última palabra. Thomas se mantuvo inmóvil, con la respiración suspendida. Sabía reconocer ese sonido. Ese zumbido significaba una sola cosa: un segundo sistema de activación. No era solo una mina. Era una trampa doble, quizá triple. Un diseño pensado para matar al que tuviera la osadía de desarmarla. Una firma de alguien que disfrutaba jugando con el miedo. Volvió a encender la linterna, con la luz lo más baja posible, y examinó el interior de la caja. Detrás del primer circuito, ahora inerte, había otro instalado en un nivel más profundo, oculto tras una placa metálica. El zumbido provenía de un pequeño mecanismo cilíndrico que vibraba apenas, como si contara silenciosamente los segundos que quedaban. Los cables que iban a ese cilindro eran más finos,
casi invisibles, y se encontraban escondidos bajo una capa de grasa oscura. Era un sistema de redundancia mortal. Si alguien lograba cortar el cable principal, este segundo mecanismo se activaría, asegurando que la explosión ocurriera de todos modos. La estrategia era simple y despiadada: matar al hombre que se atreviera a salvar a los demás, de paso, asegurarse de que la ciudad no se librara de su destino. Thomas entendió que estaba enfrentándose a alguien que conocía muy bien la mente de un desactivador de bombas. La adrenalina lo invadió por completo. Las manos le temblaban, pero su mente se mantenía fría, procesando cada detalle como piezas de un ajedrez macabro. Sabía lo que debía hacer: rastrear el circuito hasta el detonador secundario, entender qué lo alimentaba y dónde estaba el verdadero punto débil. Si intentaba simplemente arrancar la placa, podía desencadenar la reacción al instante. Tenía que ser paciente, quirúrgico. El horizonte comenzaba a teñirse con los primeros tonos del amanecer. El cielo pasaba lentamente del negro profundo a un gris azulado, y las siluetas de las ruinas se volvían más nítidas. Y entonces algo lo estremeció. A unos metros, entre las ruinas de una casa semiderruida, un grupo de niños lo observaba en silencio. Sus rostros estaban sucios, sus ropas desgastadas, pero sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y fascinación. Uno de ellos apretaba contra el pecho una muñeca sin brazo. Otro se sujetaba a la falda de una mujer que apenas se atrevía a acercarse. No debía moverse bruscamente. No podía gritar ni pedir que se alejaran sin arriesgarse a un sobresalto que activara algo. El más pequeño, de unos 6 años, dio un paso hacia adelante, como si quisiera ver mejor. Thomas sintió que el corazón le daba un vuelco. Quiso decir retrocedan, pero sabía que hasta su voz podía romper la frágil concentración que necesitaba. Respiró hondo y volvió su atención al mecanismo. Si esta historia te tiene al borde del asiento, deja tu like ahora mismo y comenta la palabra valor si crees que Thomas logrará salvarlos. Suscríbete para no perder relatos tan intensos como este. Thomas cerró los ojos unos segundos, intentando visualizar el esquema en su mente. Recordó diagramas, clases enteras pasadas frente a pizarras llenas de dibujos de circuitos, las horas de práctica con bombas desactivadas en el campo de entrenamiento. En uno de esos entrenamientos, su instructor le había dicho: el segundo mecanismo siempre está ahí para el orgulloso que cree que ya ganó. Nunca bajes la guardia después del primer éxito. Esas palabras resonaron ahora con una claridad brutal. Si cortaba el cable rojo que llevaba a la bobina secundaria, podría desactivar la corriente que alimentaba el detonador secundario. Pero el problema era que los colores en esa bomba estaban sucios, distorsionados. Rojo y marrón parecían casi iguales. Un error de milímetros, una confusión de tono, y todo terminaría en un destello. Tomó la decisión. No había tiempo para segundas opiniones. Sabía que cada segundo que pasaba con esa bomba activa era un segundo más en el que esos niños estaban en peligro. Se obligó a respirar más lento, a sentir el peso de las pinzas en su mano, a escuchar el zumbido como si fuera un metrónomo. Vamos, Tommy, confía, se dijo a sí mismo, apenas moviendo los labios. Uno más. Introdujo la herramienta con manos firmes, apartó con cuidado un pequeño resorte y dejó al descubierto el cable. La vibración era más intensa allí. Podía sentirla incluso a través del metal, como un pequeño corazón latiendo al revés. Contuvo el aliento, alineó las pinzas y cortó el segundo alambre. El zumbido desapareció, como si alguien hubiera apagado el mundo. Durante un instante, reinó un silencio absoluto. Thomas sintió que le temblaban las rodillas. Una lágrima cayó por su mejilla, no por miedo, sino por la brutal tensión que se había acumulado en su cuerpo y que por fin comenzaba a liberarse. Los niños lo observaban sin comprender exactamente lo que había ocurrido, pero intuían que algo muy peligroso acababa de ser detenido. El más pequeño levantó la mano tímidamente y la agitó, como agradeciéndole en silencio. La mujer que estaba detrás de ellos se cubrió la boca con las manos, con los ojos llenos de lágrimas. Thomas se permitió una sonrisa breve, casi imperceptible, y levantó los ojos al cielo, murmurando un gracias que nadie más oyó. Sin embargo, mientras revisaba el interior de la caja ya inactiva, encontró algo que le heló de nuevo la sangre. Un pequeño compartimento no conectado al sistema de detonación. Dentro, había un cilindro metálico muy delgado. No era parte del mecanismo explosivo. Parecía un mensaje. Y Thomas sabía que, a veces, las palabras podían ser tan peligrosas como la pólvora. Cuando Thomas desmontó por completo la estructura,
se dio cuenta de que esa bomba no era solo un arma. Era una declaración calculada. Dentro del compartimento sellado, el cilindro metálico llevaba una inscripción grabada en alemán, con letras finas, casi elegantes, Für die falschen Helden, para los falsos héroes. El cinismo de esa frase le causó un nudo en el estómago. ¿Quiénes eran esos falsos héroes de los que hablaba el enemigo? ¿Soldados como él, que intentaban salvar vidas? ¿O los propios civiles, usados como mensaje? A su lado, cuidadosamente protegido en una envoltura de tela, había una pequeña cinta magnética. En ese momento, Thomas no pudo evitar sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. Aquella gente no solo quería matar, quería también humillar, sembrar miedo, contar una historia de terror que sobreviviera a la explosión. Era como si esa bomba hubiese sido construida para ser recordada incluso si jamás llegaba a estallar. El protocolo era claro. Cualquier cosa extraña encontrada con un dispositivo de ese nivel debía ser llevada al equipo de inteligencia. Así que, después de asegurarse por tercera vez de que no quedaba ningún circuito activo, Thomas recogió sus herramientas, guardó el cilindro y la cinta, y se retiró lentamente, con la misma cautela con la que había llegado. Cada paso alejándose de esa bomba le parecía una victoria pequeña pero inmensa. Horas después, en un improvisado centro de mando a varios kilómetros del frente, la cinta fue colocada en un reproductor. El lugar era una casa abandonada convertida en base, mapas extendidos sobre una mesa, cables colgando del techo, radios que crepitaban con mensajes entrecortados. Varios oficiales británicos y canadienses se reunieron en torno a una mesa de madera, con tazas de café frío, cigarrillos consumidos a la mitad y miradas tensas, mientras el aparato comenzaba a emitir un ligero siseo antes de que se oyera una voz. Era una voz fría, calculada, con un acento marcado. Hablaba en alemán, pero un traductor se encargaba de ir repitiendo en voz baja cada frase. El mensaje decía, en esencia, que esa bomba era solo una advertencia. Que la tecnología que habían usado podía replicarse en muchas otras ciudades. Que, si el enemigo seguía avanzando, habría más dispositivos, más sofisticados, más devastadores. Esta no estaba destinada a explotar, decía la voz, sino a demostrar lo que podemos hacer. Esa frase hizo que la temperatura del cuarto pareciera bajar varios grados. Uno de los oficiales golpeó la mesa con el puño, furioso por la arrogancia de ese mensaje. Otro, más silencioso, se limitó a apretar la mandíbula, consciente de que lo que acababan de escuchar significaba meses, tal vez años, de nuevas amenazas. Un tercero miró a Thomas con una mezcla de respeto y preocupación. Si la bomba no estaba pensada solo para matar, sino para mandar un mensaje, entonces el hecho de que él la hubiera desactivado también era parte de ese juego psicológico. Aquella bomba no solo buscaba matar, buscaba enviar un mensaje al mundo. Había sido colocada en una ciudad casi vacía, pero con suficientes civiles para que el horror fuera real. Y Thomas, con solo un alambre y su decisión de no abandonar, había detenido la catástrofe. De paso, le había dado a los aliados una pista valiosísima sobre los planes del enemigo. Los oficiales lo miraron en silencio cuando terminó la reproducción. Un soldado raso, sin rango alto ni con decoraciones brillantes, acababa de evitar que el norte de Francia desapareciera en cuestión de segundos. Uno de los mandos se levantó, se acercó a él y le dio una palmada firme en el hombro. Lo que hiciste esta noche, Gallagher, no lo hace cualquiera. Has salvado a personas que ni siquiera sabrán tu nombre. Thomas bajó la mirada. No se sentía cómodo con ese tipo de elogios. No se sentía un héroe. Al escuchar la cinta, solo pensaba en algo. Si aquella era solo una demostración, ¿cuántas bombas más existirían? ¿Cuántos otros pueblos estaban en peligro sin saberlo? Esa pregunta lo persiguió durante días y noches, incluso cuando lograba cerrar los ojos por unas horas. Esa misma noche, antes de dormir en un catre duro en una esquina del cuartel, Thomas sacó la carta de su hermana y la leyó otra vez. Cuando vuelvas, te haré un dibujo nuevo, decía la última línea. Él sonrió con tristeza. No sabía cuántas bombas más tendría que desactivar antes de ver ese dibujo, pero tenía claro que mientras hubiera alguien viviendo sobre una mina que no conocía, su trabajo no había terminado. El invierno fue largo y cruel. La guerra continuaba, y aunque el episodio de la bomba de Saint-Étienne-du-Nord se mantuvo en secreto para no generar pánico, el equipo de ingenieros comenzó a recibir nuevos informes de dispositivos similares, afortunadamente detectados antes de ser activados. Thomas siguió su labor incansable, ciudad tras ciudad, campo tras campo, desactivando una tras otra,
sin olvidar nunca aquella noche en la que todo dependió de un solo alambre. Cada nueva bomba que encontraba le recordaba la primera. Algunas eran más simples, otras más complejas, pero en todas reconocía el mismo patrón de desprecio por la vida humana. A veces soñaba con cables que se enredaban en su cuello, con detonadores que le susurraban al oído, con la voz en alemán riéndose mientras contaba hasta 10. Se despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, pero al amanecer se ponía las botas, tomaba su maletín y volvía al frente. Para él, el miedo era real, pero más real aún era la gente que confiaba en que hombres como él hicieran lo imposible para mantenerlos con vida. En una ocasión, en una pequeña aldea en Bélgica, encontró una bomba oculta bajo el suelo de una escuela. En otra, desactivó un dispositivo instalado en un campanario que habría caído sobre la plaza principal. Cada desactivación era un recordatorio de que la guerra no solo se libraba con balas y tanques, sino también con decisiones silenciosas, tomadas en soledad, con las manos hundidas en la tierra un atardecer, cuando la guerra ya se acercaba a su final y el cielo estaba pintado de tonos anaranjados y rosados. Thomas se encontraba revisando por última vez un campo en las afueras de una aldea. El viento soplaba con menos dureza que de costumbre, y por primera vez en mucho tiempo, no se escuchaban explosiones a lo lejos. Había un extraño silencio, un silencio que no nacía del miedo, sino de la calma tímida que aparece cuando el peligro empieza a retroceder. Mientras recogía sus herramientas, un niño se acercó lentamente, como si temiera interrumpir algo sagrado. Llevaba en la mano una flor marchita, probablemente arrancada de un jardín que había sobrevivido milagrosamente. Sus zapatos eran demasiado grandes, seguramente heredados de algún adulto, y su abrigo tenía remiendos por todas partes. El niño levantó la flor hacia él y dijo con un acento francés muy marcado: «Mi mamá dice que usted le salvó la vida». Thomas se arrodilló, tomó la flor con cuidado, como si fuera algo frágil e irrepetible. No supo qué contestar al principio. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de cansancio y alivio. Luego, simplemente sonrió. Esa pequeña flor, entregada por manos temblorosas, valía más que cualquier medalla que pudiera colgar en su pecho. Detrás del niño, una mujer lo observaba con los ojos llenos de gratitud, sujetando la mano de otra niña más pequeña. Thomas inclinó la cabeza en señal de respeto. Con el tiempo, la guerra llegó a su fin. Los soldados comenzaron a regresar a casa, las ciudades empezaron a reconstruirse, y las historias de heroísmo, sacrificio y dolor circularon por todos lados. Pero la historia de Thomas y la bomba que pudo destruir una ciudad nunca llegó a los periódicos. Permaneció en informes clasificados, en documentos que pocos leerían. Para el mundo, era solo un soldado más. Para las personas que seguían con vida gracias a aquel cable cortado en la noche, era mucho más años después, ya retirado, con el cabello canoso y las manos marcadas por cicatrices que a veces dolían cuando cambiaba el clima, contó aquella historia en una pequeña entrevista para un programa de radio local. El estudio era sencillo, con una mesa, 2 micrófonos y una ventana por donde se veía la calle de una ciudad en paz. El entrevistador le preguntó si era verdad que una vez había desactivado una bomba que podía destruir una ciudad entera usando solo un alambre. Thomas guardó silencio unos segundos, como si volviera a aquella noche. Podía oler de nuevo la tierra húmeda, sentir el frío, escuchar el zumbido del segundo mecanismo. Su voz tembló levemente al recordar cada detalle. «Lo único que hice», dijo, «fue elegir escuchar a la bomba en lugar de huir de ella. No sé si la historia es tan grande como dicen. Lo que sí sé es que, en ese momento, no pensé en ser un héroe. Solo pensé en la gente que estaba durmiendo sin saber qué había bajo sus pies». Miró por la ventana del estudio de radio, donde algunos niños jugaban en la calle sin miedo, tirando una pelota, riendo, sin imaginar que en otros tiempos ese mismo juego habría sido imposible. «Solo hay una cosa más poderosa que la guerra», añadió, «el valor de quien escoge la vida sobre el miedo. A veces, ese valor cabe en algo tan pequeño como un alambre y una decisión». Si esta historia te emocionó, deja tu comentario con un corazón y cuéntame qué parte te impactó más. Suscríbete al canal para no perder más relatos intensos como este, y comparte este vídeo con alguien que valore historias de coraje y humanidad. Tu apoyo mantiene vivo este canal y nos permite seguir trayendo historias que tocan el alma.